El canal del Congreso presenta. Me da muchísimo gusto saludarlos en Vértice Internacional, este programa que analiza las claves del acontecer geopolítico global y sus impactos en México. El día de hoy ponemos nuestra mirada y toda nuestra atención en un tema fundamental y de enorme actualidad. Me estoy refiriendo a la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, dos hegemones que se están peleando por el liderazgo en el siglo XXI. Pero, ¿qué está pasando con estos dos países? En Vértice Internacional revisamos el enfrentamiento político, ideológico, económico, comercial, pero también tecnológico. Nos preguntamos cómo priva la desconfianza en la lucha por Taiwán, en la disputa en el mar de China Oriental, las tensiones alrededor del Indo-Pacífico, en la guerra Rusia-Ucrania, así como también en la disputa por las nuevas tecnologías y los proyectos de infraestructura. Por favor, les pido que me acompañen. Una nueva saga en la historia de rivalidad y desconfianza entre Estados Unidos y China se destiló con los globos espía en los cielos que atraparon los reflectores de la comunidad internacional y de los medios de comunicación. Un hecho que no puede despegarse de la nueva Guerra Fría que atestiguamos entre Washington y Beijing a propósito de conquistar supremacía, hegemonía y mayor capacidad de influencia en el orden internacional. El mundo enfrenta una severa crisis del multilateralismo y de la cooperación internacional debido a la extrema rivalidad entre potencias centrales y sistémicas, aunado a la cascada de desafíos colectivos y amenazas compartidas que han deteriorado los incentivos para la generación del diálogo y los consensos. La guerra Rusia-Ucrania, los efectos pospandemia y la nueva reconfiguración de los mercados internacionales son las divisas comunes que caracterizan la tercera década del siglo XXI. El mundo atestigua el duelo entre Estados Unidos y China, la rivalidad geopolítica y la feroz competencia económica que está poniendo al mundo en vilo. Vértice Internacional se pregunta sobre los puntos de choque entre Washington y Beijing y los impactos y las consecuencias para América Latina y México. Para conversar sobre este importante tema nos acompaña el doctor Arturo Oropeza. Él es académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y uno de sus más recientes libros lo titula China, Estados Unidos, la guerra sigilosa. Arturo, bienvenido. Gracias, Rina. Muy amable. Está también con nosotros Fausto Carvajal Glass, él es consultor en riesgo político y seguridad. Fausto, bienvenido. Además, miembros del COMEXI, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Bienvenido. Un privilegio, gracias. Arturo, de aquella Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y terminó con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, luego tuvimos 30 años de una mayor distensión en las relaciones internacionales. Ahora, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estás pulsando? Una especie de nuevo enfrentamiento político, diplomático, ideológico y de narrativas también entre Washington y Beijing. Gran tema, Rina, gran tema. Yo recordar un poquito, sí, que estamos hablando de China y Estados Unidos, hablamos de dos hegemones. Y estos dos hegemones han tenido la característica que se han venido encontrando desde el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. O sea, de alguna manera no es nuevo este roce, este choque que han venido teniendo a lo largo del tiempo. Y lo que pasa es que ahora nos sorprende porque la última división que ellos tuvieron, digamos, este espacio o paréntesis, como le llamaba Huntington, ¿no? Este paréntesis occidental,
nos dio un poco la idea, y tal vez por eso nos cuesta tanto trabajo entender hoy a la China del siglo XXI, ¿no? Nos dio un poco la idea de que el mundo era totalmente occidentalizado y que podíamos hablar de una universalización del tema y de la cultura y de la imposición de la misma realidad, ¿no? Y hoy, pues lo que venimos a ver en el enfrentamiento que se viene dando de una manera muy evidente a partir del 2000, ¿no? Me parece que no es que sea nuevo, pero ahí empezó a saltar y a prender las alarmas amarillas del tablero de control de Estados Unidos, de Europa, y hacerse visible para el mundo, pues es un tercer encuentro, podríamos decirle así, de cara a ese resurgimiento económico, comercial, político, tecnológico y geopolítico de China. Y yo agregaría un tema más que podemos platicarlo más adelante, y el civilizatorio, que es algo que se deja muy perdido. Y es tal vez el punto central de este encuentro y desencuentro que hoy nos tiene en un debate por el nuevo orden del siglo XXI. ¿Por qué choque civilizatorio, Fausto? Es interesante cómo lo pone el doctor, porque finalmente me parece que para insertar la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, hay que hacerlo desde un enfoque multidimensional en donde abarcamos temas político-diplomáticos, económico-comerciales e incluso comerciales. Entonces, en ese sentido, coincido con el doctor. No solamente se está, digamos, se están batiendo la hegemonía mundial de Estados Unidos y China, sino de alguna forma una especie de proyecto civilizatorio. En este sentido, quizás habría que resaltar la importancia de esta rivalidad estratégica porque pareciera una tautología, una perogrullada, pero es importante. El resultado de esta rivalidad va a definir las relaciones internacionales en su conjunto, el sistema internacional y de alguna forma cómo van a interactuar tanto instituciones como estados nacionales, ¿no? Entonces, para abonar al contexto que propone el doctor, quisiera centrarme en tres dinámicas que ahorita, hoy por hoy, caracterizan la relación, por no decir rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. La primera es, inevitablemente mencionar, la guerra en Ucrania. De alguna forma, eso está relacionado con la rivalidad estratégica porque China se ha visto involucrada inevitablemente con Rusia, y esto la ha alejado de sus lazos políticos, comerciales, diplomáticos con la Unión Europea, algo que ya llevaba bien avanzado, ¿no? En contrapartida, la Unión Europea se ha acercado más a Estados Unidos a través de la OTAN, a través de este tipo de mecanismos militares que de alguna forma han cimentado o han reavivado la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea. En este sentido, este tipo de eventos como la guerra en Ucrania se insertan en un juego de suma cero entre China y Estados Unidos. Lo que tú ganas, yo lo pierdo y viceversa, ¿no? Entonces, eso por una parte. Otra dinámica muy importante que está definiendo la relación entre Estados Unidos y China es la famosa relocalización de las cadenas de valor, ¿no? Y que seguramente habremos de platicar sobre eso posteriormente, pero de alguna forma esto ha sido un objetivo estratégico por parte de Estados Unidos para aislar no solamente económicamente a China, vis a vis esta rivalidad estratégica, sino para desarticularlo política y diplomáticamente. Claro. A ver, sobre el primer punto, Arturo, que nos plantea Fausto, el tema de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Tú estás viendo a primera vista un enfrentamiento, una especie de guerra fría 2.0 entre China y Estados Unidos, o estás viendo más que nada una triada? Es decir, Estados Unidos en contra de China y de Rusia. Yo veo una reproducción del gran juego que se escenificó desde el siglo, desde el siglo XVIII, y luego XIX, y luego XX, y que desde luego así se llamó, por eso lo mencionamos y lo repetimos, ¿no? Ese gran juego entre Rusia, ese hegemón zarista, con el imperio inglés. Ahí se manejó un poco esta idea de este encuentro por el mundo en la gran planicie euroasiática, ¿no? Y Mackinder le llama
junto con otros autores, el gran juego del siglo XXI. Este gran juego, con las diferentes condiciones y características que se han venido moviendo hasta el día de hoy, nos ha dado diferentes grandes juegos. Es paradójico, ¿no?, llamarle gran juego a algo tan delicado y hoy tan doloroso como lo que estamos viviendo en la guerra de Ucrania. Pero en términos de un realismo de análisis internacional, creo que nos da una muy buena idea de que lo de la guerra de Ucrania, lo que tenemos ahí es una nueva reproducción en germen de este gran juego. ¿Y por qué lo digo así? Porque en primer lugar lo que tenemos es un intento de un binomio ruso-chino, ¿no?, sino-ruso, de recuperación hegemónica del espacio euroasiático. Por el otro lado, tenemos una defensa no precisamente de Europa, ojo, en términos de inversión económica y militar, es americana, ¿sí?, junto con Europa, y hay que ponerlo en esos términos de que el 70% de los recursos económicos y militares hoy son americanos, no europeos, cuando la amenaza y el planteamiento, el jaque es hacia Europa, es Estados Unidos. Entonces ahí lo que tú señalas es totalmente cierto. O sea, lo que tenemos es un jaque de una China que está apoyando. Es más, yo me atrevería a decir dos cosas a título personal. O sea, esta guerra no hubiera iniciado si la hegemonía del siglo XX de Estados Unidos hubiera funcionado antes de febrero de 2022. Y la segunda, si China no hubiera avalado geopolíticamente el 4 de febrero de 2022 a Rusia para que iniciara el 24 la escalada con Ucrania. Pero tampoco podemos hablar ahí de una alianza irrestricta e incondicional entre Rusia y China, es decir, sí son amigos, pero quizá no incondicionales, un matrimonio por conveniencia, hay enormes diferenciadores. Pero no se hubiera animado Putin, a tomar esa decisión tan delicada, con los resultados que hoy mismo él está viendo que se hubo una equivocación, sin que hubiera tenido un padrinazgo geopolítico, porque ese padrinazgo le ha surtido de dinero, de recursos y de compras que ha venido a soliviantar un poco esta situación. Abonando lo que comenta el doctor, me parece que hay que diferenciar entre socios y aliados, ¿no? Obviamente el ser socio implica ciertos compromisos, pero hay límites al respecto. Y creo que China ha sido muy claro también en ver esos límites y qué es lo que le garantiza desde una realpolitik Rusia como país, ¿no? Al final ha evidenciado unas severas deficiencias estructurales tras la guerra en Ucrania, ¿no? Se había pensado que iban a derrocar al régimen de Ucrania actual en unos días y ya tenemos un año. Entonces sí tiene ciertas deficiencias estructurales como país. Eso China obviamente lo ve. Por supuesto, no deja de ser un aliado importante porque hoy por hoy Rusia ha sido muy exitoso en, de alguna forma, esquivar las sanciones económicas gracias a China. China es el principal importador del gas, petróleo y carbón ruso, entonces eso de alguna forma le ha permitido sobrellevar las sanciones económicas. Pero también es importante mencionar, y aquí retomo las palabras de Henry Kissinger, ha sido muy claro en tratar de desarticular o prevenir una alianza sino-rusa, ¿no? Un bloque. En ese sentido, creo que hoy por hoy se está fortaleciendo, teniendo en consideración la posibilidad de que China le abastezca de armas en los próximos días a Rusia. A ver, Arturo, conversando junto con Fausto, bueno, pues de un conversatorio completamente dirigido, ¿no?, a la geopolítica global, que de verdad, me imagino que estamos emocionados platicando de esto. Realmente es el arte de la gobernanza en la política global, es sumamente interesante. Pero, ¿qué estás pensando sobre la política exterior de Estados Unidos? ¿Qué está pensando Biden? Es decir, está construyendo una coalición anti-Putin. Tenemos 10 sanciones, 10 rondas de sanciones, más de 10,000 sanciones a Rusia, pero también está buscando construir una coalición anti-China. ¿Podrá Estados Unidos con estos dos colosos o se está poniendo la soga al cuello? Porque Trump
abrió el nodo, el frente de China, pero Biden lo refuerza, lo mantiene, pero ahora tiene el problema de Rusia y Ucrania. Lo que pasa es que vemos que es el choque del gran juego. Sí. O sea, las insuficiencias y las contradicciones económicas, comerciales, geopolíticas, tecnológicas, se juntan en este momento. Y tienes que agregar la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no es aparte, es junto con. Y entonces tú ves los movimientos a partir de quiénes son los dos grandes jugadores. China, ¿por qué? Porque es la segunda economía del mundo, y Estados Unidos, porque es la primera economía del mundo. Y el debate de los dos, que es por el liderazgo del siglo XXI, es lo que vemos con toda la magnificencia y la tragedia con la que como observadores estamos viendo. Bajo esa luz tenemos que analizar la guerra de Ucrania. Entonces, el planteamiento de si Biden, bueno, eso es lo que Biden está haciendo, tratando de recuperar, ¿sí? Un espacio que cedió Estados Unidos ante su inoperancia de entender y resolver el tema de una China en ascenso que hoy le resulta incontrolable. Entonces, y lo mismo ha hecho China. Yo nada más recordaría en términos de esta alianza que en 96 y 2001 forman la organización de Shanghái, ¿sí? Que después en 2009 organizan los BRICS, ¿sí? Y en 2013 el Camino de la Seda. Y ojo, el Camino de la Seda no existiría sin la aprobación de Rusia, porque los caminos económicos internacionales que cruzan la Euroasiática Central pasan por el territorio controlado por Rusia, que son los 5 astanes, ¿no? Entonces, esta alianza viene de tiempo y hoy explota en este ejercicio de laboratorio triste, porque pues, está causando vidas, en donde quieren ver qué pasa, si esta decadencia de Occidente es tal como se decía o no, y Occidente está ante el reto de decir no soy lo decadente o lo débil que se me dice que soy. Y en eso estamos. Pero también es muy interesante, hablando de la política exterior de Estados Unidos, Fausto, el hecho de que la amenaza china está generando consenso bipartidista en Estados Unidos. Sí. Es decir, demócratas y republicanos que están completamente polarizados en un año preelectoral, pues hay enormes cantidades de iniciativas en Estados Unidos, en el Capitolio, que se están discutiendo para contener al gigante asiático en distintos niveles y en diferentes aristas. Sí, sobre eso es importante lo que comentas, porque, Rina, porque hay que reconocer que hoy por hoy la política exterior de la administración Biden muy probablemente va a ser una política de Estado, es decir, va a trascender administraciones, y no importa quién llegue, si sea republicano o demócrata la siguiente administración, difícilmente va a haber un cambio de política en torno a China. ¿Y por qué? Porque de alguna forma representa es un retador natural a los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Estados Unidos en el mundo, ¿no? De ahí que sean muy famosas estas categorías de análisis como la trampa de Tucídides, ¿no? Cuando una potencia emergente confronta y reta la hegemonía del actual hegemón, ¿no? Y esto generalmente en el transcurso de la historia ha derivado en guerras y confrontaciones directas. Pero la decisión de la administración Biden y las que vengan no son fáciles, Rina, porque de alguna forma todavía están muy compenetrados los intereses económico-comerciales entre Estados Unidos y China. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un indicador de comercio. El año pasado, el comercio exterior entre Estados Unidos y China alcanzó una cifra récord de $691 mil millones, ¿no? Entonces, esto muestra cómo, a pesar del discurso y de alguna forma que en efecto tienen intereses geopolíticos irreconciliables, hoy por hoy siguen comerciando a niveles récord. Entonces, también es importante matizar la rivalidad estratégica porque de alguna forma... Con interdependencia económica. Así es, exactamente. Rivalidad geopolítica con interdependencia económica. Pues así es, son tiempos difíciles para la política internacional, la desconfianza priva entre las potencias centrales y sistémicas. Vamos a un corte, regresamos. En un informe del 2016, la Oficina del Censo de Estados Unidos señaló que China fue el mayor socio comercial de Estados Unidos con $578,014 millones. Sin embargo, el año pasado y por primera vez desde 2008, China no fue su principal socio debido a las dificultades relacionadas con la pandemia y la guerra comercial.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos señaló que el ritmo de las importaciones chinas se redujo debido a que optaron por importar más productos de la Unión Europea. Estados Unidos y China están enfrascados en una rivalidad estratégica y en una espiral de desconfianza. Los puntos más ácidos son variados y diversos. Washington acusa a Beijing de desarrollar una flotilla de globos para espiar, de recopilar información militar de los aliados de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, de abrigar la intención geopolítica de cambiar el statu quo de Taiwán y de expandir su política exterior agresiva hacia el mar de China Oriental. Toda una cascada de tensiones que también se trasladan a la guerra Rusia-Ucrania y a la competencia económica, comercial y financiera. En este sentido, no saquemos del radar la extrema fricción tecnológica para degradar la capacidad china de fabricar chips y semiconductores y de la rivalidad entre los gigantes tecnológicos de ambos países. Estamos de regreso conversando sobre las claves de la rivalidad entre Estados Unidos y China, el duelo que está fracturando al mundo en dos bloques. Arturo, hablemos de los puntos de choque entre Washington y Beijing de manera muy particular. El último de ellos con la saga de los globos, con el llamado Balloon Gate, que de alguna manera pues atrapó la mirada de los medios de comunicación internacionales. ¿Tú crees que, uno de los globos que estaba en Montana y que terminó de derribarse en Carolina del Sur, pues Biden lo etiquetó como un globo espía, un presunto globo espía? ¿Tú crees que fue una provocación de China? ¿Xi Jinping sabía de esto? Yo recuperaría un poquito lo que decía al iniciar del programa, de que estos hegemones ya están acostumbrados a estos roces y luego a nosotros se nos olvida. Por ejemplo, si recordamos, en 99, a Estados Unidos se le cayeron 5 bombas en la embajada de China en Belgrado, no un globo, 5 bombas y murieron 20 gentes en la embajada china. Luego en 2001 chocaron 2 aviones en el mar sur de China, un americano y un chino, y murió el piloto chino. Y a los pilotos americanos que cayeron en territorio chino los regresaron después de 11 días sanos y salvos. Es así, o sea, los hegemones están en contacto roce en busca de sus intereses. Entonces, a mí me parece que los globos, con todo lo que se pueda subrayar, me parece que es uno más de los eventos de esta cadena, de un choque geopolítico histórico, insisto, porque bajo esa dimensión nos da un poquito más de claridad la problemática, la agenda del problema de hoy de estos dos grandes países, ¿no? Y entonces cuando decimos cuál es esa agenda, entonces decimos es económica, ¿no? Yo coincido desde luego con lo que decía de la trampa de Tucídides y pues sí es así, por ahí deberíamos de comenzar toda lección de escuela de internacionalismo, porque después en el mundo bretoniano nos olvidamos del realismo político, internacional y geopolítico. Ha regresado. Pero ha regresado y es la que nos está dando algunas claves. Las claves de la interpretación de lo que Pero por eso de estamos pasar. tan espantados, Claro. ¿no? Porque yo creíamos que eso era una cosa del siglo XX y para atrás. Y no es cierto. De repente aparece y un día, bueno, ni en Ucrania, yo estaba en Europa el 24 de febrero, y nadie creía lo que había pasado. Un día antes todavía le preguntaban a los ucranianos o a los europeos, no, siempre dice lo mismo y nunca pasa nada. ¿Esto qué nos dice? Que hubo, por parte de los que han sido afectados, sea Ucrania, sea Estados Unidos, sea Europa, sea el mundo occidental, sea el mundo global, no divisó, no previó lo que estaba pasando. Esto a que me lleva a contestar un poquito más concretamente, el tema es económico, pero no es de hoy. Este milagro económico asiático, no chino, asiático, milagro japonés, milagro coreano, milagro taiwanés, milagro singapurés, milagro ahora chino,
son muchos milagros como para que no pase algo más que milagros en esa zona. Es una zona que también valdría la pena recordar. El 90% de la historia de la humanidad moderna, de estos 2000 años, la lideraron ellos económicamente. El 90%. Apenas y el mundo occidental ha sido líder económico global 200 años. El paréntesis de Huntington. Entonces, nosotros queremos extrapolar estos 200 años a una eternidad, ¿no? Con Fukuyama y el fin de la historia. Y hoy nos revelan y dicen, no, esto no es así, somos grandes actores y queremos ser grandes actores. Pero vamos a complejizar un poco más el análisis, Fausto, de por sí ya está complejo entender la geopolítica, ¿no? No estamos acostumbrados en México a hablar de geopolítica, hablábamos de economía, de geoeconomía, pero el regreso de la Realpolitik, realmente esto es importantísimo entenderlo. No nada más estamos hablando de la rivalidad entre China y Estados Unidos, sino también lo que Biden está alegando es que China se está metiendo con los aliados, por ejemplo, en el Indo-Pacífico, ¿no? de Estados Unidos. Es decir, globos espía, que Japón dijo que también los tuvo en 2019, que hay globos espías sobrevolando el espacio aéreo de India, de Filipinas, de Vietnam. Entonces, esto sobrepasa, ¿no? El tema de dos países para convertirlo también en una saga más regional. Sí, en esta ocasión yo creo que diferiría en lo particular con el doctor Oropesa, sobre todo porque sí, ciertamente, de alguna forma, la interacción que ha mantenido Estados Unidos y China a lo largo del tiempo, han habido fricciones, han habido tensiones, pero no en un contexto en donde cada vez son más visibles y cada vez más explícitas, ¿no? Y donde claramente se están conformando sistemas de alianza de una parte y del otro, lo comentabas, ¿no? Entonces, no solamente el tema de aislar como tal a China, sino activar el sistema de alianzas por parte de Estados Unidos en, no se diga Taiwán, pero también Vietnam, Japón, Australia, toda esta parte de Asia-Pacífico. Ahora, retomando rápidamente por qué es importante y comparto esta preocupación que tienes, no hay que soslayar eventos como los globos porque sí representan como pasos adicionales a la fricción, a la rivalidad. Y que pueden desencadenar represalias o nos pueden llevar a algo más grave, ¿no? Y es un tema de seguridad global, porque al final, si estos dos hegemones se enfrentan directamente, pues al final se van a romper otra vez las cadenas de suministro, va a haber una inflación tremenda, más conflictividad social en los países, etc. Pero a lo que iba ahorita con el tema de los globos, en realidad no está claro qué es lo que sucedió. Lo que sucedió o qué es lo que buscaba China con ese presunto sistema de vigilancia. Porque de alguna forma no está claro qué es lo que hubiera podido recolectar información de valor que no pudiera recolectar con otros medios más sofisticados. Okay. Por ejemplo, en el dominio de la ciberseguridad o la ciberdelincuencia, perdón, de la ciberdefensa. Entonces, de alguna forma no está claro, pero esto nos lleva a por lo menos una hipótesis, que de alguna forma China quería de alguna forma probar a Estados Unidos en un contexto bastante difícil, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y en el nivel interno, por supuesto, está el tema de creciendo al 3%, ¿no? Así cerraron en el 2022. Y también la oposición republicana, ¿no? De cara a las elecciones presidenciales del 2024. Claro. Increíble cómo se vale en la política internacional, pues siempre estar desafiando, ¿no? Y midiendo la capacidad de respuesta del oponente. Pasemos al tema de la guerra tecnológica, Arturo. No podemos hablar de la rivalidad entre China y Estados Unidos si no hablamos de todo el interés que tiene Estados Unidos para contener tecnológicamente al gigante asiático. ¿Quién está ganando la guerra de la tecnología? Bueno, gran tema, y yo nada más agrego un poquito, yo coincido, o sea, hay un incremento de las contradicciones, y que hoy entre el globo y la guerra, pues yo escojo la guerra. O sea, yo creo que la guerra es lo más evidente. Sí. Todos hemos visto esa duda que ha tenido China, entre comillas, en criticar a Rusia, en decir que es guerra, en haberle dado ese apoyo. El discurso del 4 de febrero fue un nuevo reacomodo de las fuerzas globales en el mundo. Sí. Digo, si lo queremos entender así de claro, o todavía le pedimos otra explicación a China. Entonces, todo esto que asistimos ante este escenario es parte de esto. Pero esta parte que viene, y por eso sí coincidimos, yo lo veo que es un increchendo que empezó desde la apertura china de 78,
Cuando China se abre y entonces dice, a ver, podemos hacer globalización aquí y va a ser bajo mis condiciones, y Occidente dice que sí. Occidente da el financiamiento y da la tecnología para que suceda el milagro chino. Por cierto, también el coreano, el japonés. Eso no le quita el talento de cada uno de estos 3 países o más países que quisiéramos poner, pero los que pusieron el financiamiento y todo. Un punto muy importante, ¿por qué hubo el offshoring y hoy el nearshoring? Porque el offshoring fue una huida hacia la precarización. China ofrecía en ese momento 800 personas como mano de obra por un plato de arroz, luego por 20 centavos de dólar, luego por $1, y era una situación que no había quien se perdiera la oportunidad de precarizar esa en la idea de que no iba a pasar nada, en el olvido de lo que había sido China durante 1800 años. Entonces, bueno, hoy llegamos a un problema económico, comercial y tecnológico. Ese es el gran punto. Por eso yo digo que la guerra de Ucrania, escribí un artículo esta semana, es una guerra equivocada. O sea, me parece que es un desatino y es un equívoco, en términos geopolíticos, morales desde el principio, pero creo que se equivocan Rusia y China creyendo que podían ejercer pretensiones históricas euroasiáticas por medio de esta cuestión militar que tan mal resultado les está dando ya a los dos. Entonces, la guerra verdadera es la de tecnología, y ahí los grandes líderes de la tecnología el día de hoy son Estados Unidos y China, que detentan cerca del 75% de los avances tecnológicos del mundo, los dos, y dentro de los cuales todavía el 70% lo tiene Estados Unidos y el 30% lo tiene China. Es una guerra donde Estados Unidos lleva un avance todavía importante, pero en segundísimo lugar no está Europa. Ningún país europeo está China. Ese es el gran debate para lo que viene a 2050. Y ahí es donde se estaban trenzando en ese desarrollo de patentes, desarrollos, chips, y de repente se rompe ese debate con la guerra desafortunada para todo el mundo. Y hoy eso creó un nudo geopolítico que nadie sabe cómo desenredar. Porque cómo desenredamos, como decía Fausto, ¿no? Es muy difícil, pues ahora, ¿quién va a agarrar con bisturí o con hacha? Va a ir quitando todos esos nudos geopolíticos que nos tienen a todos en vilo, viendo qué van a hacer, porque ya tenemos una guerra y no queremos que escale la guerra, ¿no? Pero el peligro de que escalara, pues está ahí. Ahí está latente. Los gigantes tecnológicos, es decir, esta pelea entre Baidu y luego Alibaba y Tencent contra Facebook, Microsoft, Apple, o sea, es decir, estamos viendo también todos los días eso, Fausto, claro. y quizá no lo estamos visibilizando, no lo estamos transparentando en el conocimiento. No, y lo vemos en el caso más reciente con la plataforma TikTok, ¿no? En el que ya no solamente Estados Unidos, sino el Consejo de Europa y otros aliados occidentales empiezan a percibir a TikTok como una amenaza precisamente de espionaje a un caballo de Troya, ¿no? Eso habla precisamente de la rivalidad estratégica que tiene Estados Unidos y China en el plano tecnológico y que trasciende el plano político, diplomático o solamente comercial. De ahí también que sea la importancia de Taiwán en todo esto, ¿no? Al final, como sabemos, Taiwán es uno de los principales productores de semiconductores. Eso hace que no solamente por términos morales, sino términos realistas, Estados Unidos esté dispuesto a proteger a Taiwán en el ámbito como parte de su esfera de influencia. Arturo, ¿tú ves una posible reincorporación de Taiwán por parte de China antes del 2049, cuando se cumplen los 100 años de la República Popular China? Totalmente. Sí. Sí. ¿Tú también, Fausto? No, desde el plano de vista del proyecto de una China, sí, pero creo que habrá muchas resistencias internacionales. A ver, Arturo. Recuerdo la guerra de Corea, ¿no? En cuanto a toda esta visión, nos ayuda un poquito el ejemplo porque era la misma pregunta, ¿no? Invade el ejército norcoreano con apoyo de Rusia, que no manda soldados, pero hace un apoyo subjetivo, como en este caso en el tema de Ucrania, que no necesita mandar soldados como para que realmente te den un apoyo de guerra muy fuerte. Viene el permiso de China y atacan el ejército norcoreano,
pero casi inmediatamente invade 500,000 de soldados chinos a Corea del Sur. Estados Unidos nunca creyó que eso sucediera. Primero, olvidó las defensas de Corea del Sur dentro de su perímetro de seguridad. Ahí cometieron Dulles un gran error de geopolítica. Creyó que nunca se animaría a que eso sucediera. Cuando se encontraron dentro de la guerra, China llegó a tener hasta 1,5 millones de soldados ahí en Corea del Sur. En ese sentido nos demuestra una gran lección de lo que es para China el tema de esa nacionalidad, de ese nacionalismo, no nada más en ese evento, sino a lo largo de toda su historia, donde la superficie que ha tenido pues, ha variado. De ser el gran imperio de 14,5 millones de kilómetros cuadrados, hoy es un imperio de 9,5 millones de kilómetros cuadrados, pero lo primero que hizo en 49 fue recuperar otra vez pues, Xinjiang, el Tíbet y también Taiwán, ¿no? En esta ocasión, bajo ese parámetro histórico que yo creo que es interesante recordar, pensar que pueda haber un desprendimiento total de Taiwán de China, me parece que sería un error. Ahora, eso no quiere decir que puede haber arreglos. Arreglos, no necesariamente tiene que, porque China no es Rusia, ¿no? O sea, también históricamente China no es Rusia. Los chinos tienen una idea de la geopolítica muy confuciana. Entonces, prefieren el arreglo, prefieren la negociación, y solamente cuando esto no se les da, pues sí también pueden llegar al nivel bélico. Pero también China, es decir, representa más el bolsillo y quizá Rusia más el cañón. Esto ya lo han dicho muchos autores, ¿no? O sea, en esta alianza geopolítica cada uno tiene un rol distinto. China depende también de Occidente, es la principal fábrica del mundo y le importa que Occidente le compre sus bienes. Sobre todo, Fausto, el año pasado termina China con un crecimiento del 3%, no es de 2 dígitos, necesita crecer de manera importante para 1.400 millones de personas. Sí, esa es otra de las dinámicas que habrá que considerar a la luz de la rivalidad estratégica. La falta de crecimiento chino es un elemento que puede mermar no solamente internamente el proyecto nacional del Partido Comunista, sino para implementar proyectos estratégicos como la nueva ruta de la seda, ¿no? Pero este año va a crecer al 5 y el 6, ¿eh? 5 y 6. Y el 3 el año pasado y el antepasado también creció al 6. O sea, China no, y es el 40%. Bueno, y abandonó ya la mundial. política del cero COVID. Ahora, habló Fausto de la ruta de la seda. Arturo, para mí es muy importante rápidamente este tema, porque hay un contrapeso. El G7, la Unión Europea y Estados Unidos están, lo que se llamó el Build Back Better de Biden, pero ya cambió ahora con otro nombre. ¿Cómo está Occidente contrapesando la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda que busca darle conectividad a 3 continentes, a Asia, a África y a Europa? Yo creo que es una contrapropuesta pálida a lo que es la ruta de la seda. Con pocos recursos, ¿no? ¿No? Sí. Exactamente, ¿no? Recordar que la ruta de la seda, bueno, primero ahí yo subrayo, ahí se da esa gran alianza entre Rusia y China en 2012, ¿no? Ya venía, pero de ahí se forja. Se da toda esa ruta, primero eran 70 países, hoy son cerca de 130 países en la ruta de la seda. Hay una inversión promedio de 18,000 millones de dólares anuales y si tú vas por la banca de desarrollo china es mucho más lo que se está dando. Son 6 corredores económicos internacionales, es un proyecto de industria, desarrollo, ecología, digital, hay el camino de seda digital, están los 6 corredores y el corredor marítimo. Es un magno proyecto desde 2012, de los más ambiciosos que hay. donde China le avisó al mundo, a Estados Unidos y al mundo occidental, a Europa, que sus pretensiones geopolíticas del 2049 eran esas, y además lo dijo en el discurso de Xi Jinping. Sí. Yo quiero ser y voy a ser el líder mundial para un nuevo orden, para un nuevo camino al 2049. Sin duda es un proyecto muy importante la nueva ruta de la seda, y con ese proyecto dio un golpe en la mesa China diciendo aquí estoy y como un contendiente a ser superpotencia. Pero ¿qué pasa con ese proyecto si deja de crecer al ritmo que estaba creciendo China? Y que mucho de eso tiene que ver no solamente con la política de cero COVID implementada por el Partido Comunista, por Xi Jinping, sino también por dinámicas demográficas. Está envejeciendo mucho y muy rápido la población china.
Entonces, todos esos proyectos que son espectaculares, sin duda corren el riesgo de implementarse de manera correcta si no se tiene suficiente crecimiento económico, algo que podría convertirse en una tendencia en los años venideros. No me parece nada malo para una economía de 20 billones de dólares. O sea, querer que China crezca al 10 hoy o al 8, pues ya es una cuestión que no para va. las aspiraciones que tiene, sin duda es importante crecer a 2 dígitos. Los economistas preveían todo eso, los chinos previnieron que iban a crecer ya desde hace 5 años al 5% promedio. Lo están logrando a pesar de la pandemia, ¿sí? Y se están recuperando. De hecho, hoy se habla de entre el 3 y el 5. Entonces, eso me parece todavía espectacular para una economía tan grande como China. No creo que ese sea el problema más importante. Retos sí, claro. Sí, tiene muchos retos, como los tiene Estados Unidos y Europa y el mundo en general. Pero si a eso le sumamos el tema de la relocalización de las cadenas de suministro, eso va a mermar todavía las posibilidades de crecimiento chino en un futuro. Y no me refiero a 20 años, en 5 años. Entonces ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se podría implementar ese proyecto de la nueva ruta de la seda? China se adelanta. O sea, lo que creó es un nuevo mercado que no existía, ¿sí? Con cerca del 55% del PIB económico mundial y con el 70% de la población mundial. Y los está haciendo consumidores. O sea, no sé si vaya a funcionar, pero de que ya hay un plan para lograrlo, hay un plan. Por eso decía yo que el del G7 es más corto, ¿sí? Porque no ve esa previsión que hace. Además, no es nada más la ruta. Pero no lo ve Trump, porque lo que hace Trump es salirse del TPP, que era el instrumento esquema, claro, geopolítico, geoeconómico que echa a andar Barack Obama, y bueno, pues él se sale, ¿no? Claro, ¿no? Pero además habría que agregar que en el tema de la ruta de la seda se dio junto con ella el Made in China 25, 35 y 45, que es todo un proyecto tecnológico muy ambicioso, y se hizo la reforma constitucional de 2018, donde se perpetuó, como lo vimos el año pasado, la presencia política de Xi Jinping, que está amenazada a futuro, sí, claro, pero hoy da una enorme estabilidad, claro. Exactamente, mientras Estados Unidos, el reto ahorita es quién sigue y cómo se van a debatir en ese quién sigue. Son fortalezas y debilidades, ¿no? Y al final es civilizatorio, porque es cultural. Y estamos frente a dos modelos que van, como tú decías al principio, van a definir la nueva construcción de lo que sigue. ¿Qué es? Bueno, será interesante. De pronóstico reservado. Hacer un programa nuevo. Sí, ese programa tiene que continuar sin duda. Vamos a un corte, regresamos. El descubrimiento de los presuntos globos espía chinos en el espacio aéreo estadounidense ha provocado tensiones entre estos dos países. Uno de los globos detectados tenía menor riesgo de ser interceptado por un avión. Se trataba de un artefacto estratosférico de despliegue rápido con teledirección y de bajo costo. El globo sobrevoló el estado de Montana, en el cual existen instalaciones militares, al igual que en los estados vecinos de Dakota del Norte y Wyoming. El siglo XXI parece no traer calma y estabilidad. Bajo la nueva Guerra Fría que se destila entre Estados Unidos y China, se está atestiguando un reacomodo geopolítico entre las potencias sistémicas y regionales y una nueva reconfiguración de las alianzas a nivel internacional. Las tensiones entre la primera y la segunda economía del mundo obligará a los países del sur global, alguna vez llamados los países no alineados, a tomar posiciones frente a la fisura política internacional. América Latina, África y países de Asia tendrán que tomar decisiones difíciles de cómo sobrellevar el duelo entre Washington y Beijing. No olvidemos que Biden está tejiendo la idea de construir una alianza para la prosperidad económica en América Latina a propósito de incentivar la cooperación laboral, climática y sanitaria, así como resolver
cuellos de botella para hacernos más competitivos como región. Seguimos adelante con esta discusión. ¿Cómo marcará el orden internacional la nueva rivalidad estratégica entre Washington y Beijing? Fausto, ¿cómo se coloca América Latina en esta disyuntiva? Es decir, hay una rivalidad binaria entre Estados Unidos y China. México está acreditando los beneficios de esta rivalidad geopolítica entre los dos grandes gigantes. Sí, yo creo que como en cualquier transición geopolítica de gran calado, como que han habido en el transcurso de la historia, América Latina se ha vuelto otro escenario geopolítico a seducir. Claro. Y China lo ha hecho bastante bien, por cierto. Lo ha hecho bastante bien después de muchos años en los que Estados Unidos estuvo ocupado en otros temas, particularmente la guerra contra el terrorismo. Y entonces en ese contexto China tuvo esta oportunidad para de alguna forma incrementar en proyectos de infraestructura, en comercio, en inversiones en América Latina. Tan es así que China hoy por hoy para algunos países de Latinoamérica es el principal socio comercial, deudor, inversor, etc., ¿no? Entonces ha logrado un nivel de penetración en la América Latina que la Unión Soviética no hubiera logrado en sus sueños más salvajes, ¿no? Y por lo tanto también, al ser parte de América Latina, México se ha visto involucrado en esto también. Ahora, caso contrario a otros países del Cono Sur, en México, y como lo anticipabas ahorita en la pregunta, México ha sabido, o no sé si ha sabido, pero es un mercado o un país fundamental en este triángulo geopolítico Estados Unidos, China, México. Y lo tenemos recientemente con el caso de Tesla, ¿no? Hay que inscribir esta inversión de $5,000 millones en el contexto de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. De ahí este concepto que se ha vuelto bastante común, pero no deja de ser cierto, el nearshoring o el ally-shoring, de relocalizar inversiones en China actualmente a otros países que puedan ser potencialmente aliados, pero también que se recorten las cadenas de suministro. Ahora, esto me lleva, Arturo, a una pregunta muy importante. ¿Qué estamos viviendo después de la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania y ahora pues la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos? Una desglobalización, una globalización mucho más fina, mucho más estratégica, sobre todo para hacer comercio con países afines, con países cercanos. Yo creo que estamos terminando una época de offshoring que fue determinada por la precarización asiática. Eso nos llevó como resultado a que en 2010 China se convirtiera en la principal nación manufacturera del mundo, ¿no? Y que hoy China e India tengan el 75% del personal ocupado en manufactura en el mundo y que Asia del Este y el sur de Asia tengan también sean la gran fábrica del mundo. Esto ya fue un fenómeno que se construyó desde la apertura china hasta el día de hoy. Hoy, en este marco de darse cuenta de Estados Unidos, a partir del 2000, lo que surge es un imperativo geopolítico, y este imperativo geopolítico es no más. Y no puedo más, no porque no me siga conviniendo por razones de costos, sino no puedo más porque lo que ya está a debate no son los costos, lo que está a debate es el liderazgo geopolítico del siglo XXI. Y eso es importante que lo reconozcamos, porque si esto es así, estamos ante un hecho histórico. Y entonces esta etapa, ¿no?, que ahora con mucha facilidad vemos todos los días en el periódico, toda la gente la trae para arriba y para abajo, la famosa nearshoring, es como si fuera una nueva época del comercio. Pues no, es un imperativo geopolítico que Estados Unidos, Europa incluso, y China y Asia incluso, fíjate lo interesante, las tres fuentes de comercio y de economía tienen la necesidad de relocalizar por razones geopolíticas la oferta de la fabricación de sus bienes. Eso nos lleva a que Estados Unidos
Obviamente no va a ser fácil porque el acoplamiento que había logrado con Asia es brutal, no nada más con China, y ojo, porque también es con Corea y Japón, y en esa parte que nos dividimos con mucha facilidad porque unos son demócratas y otros son totalitarios, es un facilismo que no da. O sea, es realmente una zona confuciana. Hablaba yo de los milagros. O sea, otro tema sería de una nueva plática hablar de ese milagro del desarrollismo asiático que ha llevado a que esa región los últimos 40 años crezca al 7% promedio, la única en el mundo. Algo tiene esa región que no se quiere decir. Entonces eso te lleva a que haya un desplazamiento de manufactura. México es el principal beneficiario. Y a pesar de nosotros, y aunque no lo hagamos mal, va a haber un nearshoring inercial. Ahora, si lo hacemos bien, Con política pública. política industrial, Y política industrial. política digital, es el gran momento de México, De México. y de América Latina. Porque las cifras son muy fuertes, ¿no? Hablábamos de 500 millones, luego Europa está igual más o menos, ya ahí le das a $1 billón, le agregas la parte asiática que si no se viene para acá no va a vender en el tiempo, pues estás hablando de una masa superior a $1 billón, que cuánto quisieras tomar, ¿no? 50 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares, 150 mil millones de dólares. Ese es un tema histórico que creo que puede ser muy benéfico para México y América Latina. Coincido plenamente. La oportunidad que tiene México hoy por hoy es una que no se presenta en varios siglos, no exagero quizás. Hoy por hoy México es uno de los 10 países que más inversión extranjera directa recolectan a nivel mundial. El hecho de que México sea un país candidato natural al nearshoring representa que esa posición mejore incluso todavía más en el transcurso de los años. Sin duda, la relocalización va a tomar tiempo. También habrá que considerar decisiones políticas, ¿no?, en el país para facilitar o para de alguna manera dificultar que ese nearshoring se concrete en nuestro país. Pero de alguna forma las condiciones geopolíticas están dadas para que México aproveche y sea uno de los principales beneficiarios de esta rivalidad estratégica y en general de la transición geopolítica que vivimos hoy por hoy. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Quizá debemos de hacer otro conversatorio de otro tema también muy importante, el posicionamiento de India en la geopolítica global, porque se está hablando ya de un país que ya sobrepasó en población a China, precisamente creo que se cumple en abril del 2023 y tenemos que no perder de vista del radar lo que está pasando con la India, además presidente del G20. Bueno, pues muchísimas gracias a Fausto Carvajal y Arturo Oropesa por esta conversación. Seguimos en Vértice Internacional, no se vayan. Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi son las 4 empresas tecnológicas más grandes de China, las cuales compiten con las empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft de Estados Unidos. Aunque las empresas tecnológicas estadounidenses son las que tienen mayor dominio en los mercados digitales del mundo y su capitalización bursátil sigue en aumento, las chinas continúan creciendo y no dejarán su meta de convertirse en las principales competidoras de aquellas estadounidenses. Tan solo China ha limitado la presencia de Google y Facebook en su territorio y busca que sus empresas ganen más influencia en el escenario mundial. Me despido de ustedes, soy Rina Musali, les pido que nos acompañen todos los martes en Vértice Internacional, un programa que analiza el orden internacional y sus impactos para México. El canal del Congreso presentó